Nuestro invitado se presenta como manchego de Barcelona o barcelonés de Puertollano. Recita casi de memoria a Walter Benjamin y traduce libros para que lleguen voces que quiere multiplicar. El día que llegó al Congreso para prometer su cargo como diputado, quiso lanzar un mensaje que decía que la gente mande y el gobierno obedezca. Pero el griterío de la jauría que venía de los escaños de la derecha impidió poder escucharle. Él, por lo común, no necesita gritar, porque con su tono pausado y dialogante sabe que es capaz de conquistar y abrir más caminos. Tiene apellido de pueblo que se cuida a sí mismo y odia a los abusicas casi tanto como le emociona la generosidad. Esta noche en la frontera, el diputado de En Comú Podem, Marcelo Expósito. Marcelo. Muy bueno, Juan Carlos. Qué bien que estés aquí. Qué bien que me hayas invitado. ¿Sirve un pensador tan complejo como Walter Benjamin para la política? La concreta. Hay un Benjamin, como todos los grandes filósofos, que sirve para la política y otra lectura de Benjamin que sirve para obturar la política, como tú bien sabes. Hay un aforismo de Benjamin muy bonito que a mí me gusta mucho, en Gasolinera, en Calle Dirección Única, donde explica que la función del intelectual es, en primer lugar, entender cómo funciona la sociedad, lo explico con mis palabras, como una máquina, como un motor. Pero una vez que lo entiende, él puede hacer dos cosas, o utilizar el lubricante o la gasolina para regar el motor desde fuera, pretendiendo que, pues eso, irrigando la máquina, ahí sí va a funcionar, o puede, sin embargo, entendiendo cómo funciona, ser mucho más humilde y ver cuáles son justamente los puntos, las junturas en las que tiene que dar toques, ir puntuando de una manera muy humilde, muy tranquila, con gestos menores, para saber dónde el motor se tiene que detener, dónde se tiene que acelerar. Y yo creo que hay un Benjamin que nos explica justamente que la función del intelectual es mucho más humilde, es entender cómo funciona la maquinaria y ser casi un humilde cuidador de que esos procesos funcionen correctamente. Aquí entre nosotros se me escapa esa gente que se cree de extrema izquierda y no le entiende nadie lo que dicen. Que no se le entiende nadie y que, por ejemplo, también hay una izquierda, como tú sabes, que también resulta cansina históricamente, que es la que se dedica a regañar al pueblo porque no sigue sus directrices. Yo creo que nosotros tenemos que partir de esa otra humildad, ¿no? Marcelo, cuando prometiste el cargo como diputado, te comprometiste a trabajar, leo textualmente, por el conocimiento de la diversidad de las soberanías y la reconstrucción entre los pueblos del Estado. ¿Es un propósito alcanzable? Es un propósito imprescindible, porque si no lo alcanzamos vamos mal. Ya estamos viendo cuál es la situación que estamos teniendo ahora, ¿no? Donde justamente la palanca para intentar revertir el proceso de cambio que en los últimos años estamos forzando es justamente una reivindicación de la identidad nacional que es vengativa, ¿no? Que es rencorosa, que es excluyente. Entonces es una cuestión de supervivencia el reconocimiento de la diversidad de soberanías y la convivencia armoniosa entre los pueblos del Estado. Claro. Te he escuchado en un acto de plurinacionalidad que me emocionó. Vamos a escucharlo. A un bloque nosotros le decimos: no queremos la unilateralidad, no queremos mandar a nuestros pueblos hermanos mensajes de menosprecio ni de autosuficiencia. Y al otro bloque le decimos: no queremos una idea revanchista y vengativa de la unidad de España. ¿Cómo es esa plurinacionalidad? Que es un concepto que estamos intentando trasladar, pero no sé si la gente termina de entenderlo. Es un concepto en construcción, porque en realidad de la situación de crisis económica, institucional, de identidad que salimos, evidentemente construir una concepción plurinacional de España tiene que estar enraizada, obviamente, en elementos históricos, en trayectos históricos, pero también yo creo que es fundamentalmente una construcción. Yo creo que estamos perdiendo mucho tiempo, justamente tiempo precioso en discutir de dónde venimos, qué somos, así como esencia, cuando en realidad lo que tenemos por delante es la construcción de una identidad nacional de un tipo diferente. Nos estamos poniendo muy serios, ¿no? Más, ¿no? Faros de larga distancia y menos retrovisores, como dicen. Faros de larga distancia y menos retrovisores. Qué bueno. Oye, si los diputados, antes de que llegasen nuevas fuerzas al Parlamento, tenían aspecto de rancios, la mesa del Parlamento parece la consolidación institucional de la carcoma. Tú estás en la mesa del Parlamento. Yo estoy en la mesa del Parlamento. Es curioso que una de las primeras cosas que provocamos, como tú sabes, cuando llegamos al Parlamento, fueron las acusaciones de ser indisciplinados, indignos para la solemnidad de la Cámara. Y lo que uno se encuentra cuando llega a esa situación, como tú bien sabes, es que nosotros tenemos que hacer una especie de gesto paradójico, ¿no? Contradictorio. Llegas a instituciones que sabes que es imprescindible cambiar,
pero al mismo tiempo tienes que exigir que esas instituciones en un primer momento tengan un buen funcionamiento, porque justamente lo que uno se encuentra es que todos aquellos que te exigen a ti dignidad en las instituciones son aquellos que más indignas las hacen, porque las utilizan para fines partidarios, porque las corrompen justamente por intereses particulares. Es paradójico justamente esto, ¿no? Que los que hemos ido a cambiar las cosas tengamos que exigir justamente que las instituciones se dignifiquen. Pero es curioso que tú, que vienes de una formación política nueva, ¿no? En el Parlamento pueden afearte tu comportamiento los mismos que están, de alguna manera, como bien dices, meándose en la propia mesa del Parlamento. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Quién les concede, ¿no?, a la derecha esa potestad de ser o sentirse los dueños del Parlamento, de la mesa del Parlamento o de los pasillos del Parlamento? Mira, cuando nosotros entramos en los primeros minutos fueron, aparte de muy emocionantes, fueron muy intimidantes. Nosotros íbamos bastante sobrecogidos, porque cuando entramos allí no sabíamos absolutamente nada, ni siquiera cómo orientarnos por los pasillos del Congreso. Cuando entramos y fuimos elegidos, Gloria Lizo, la vicepresidenta de Podemos en la mesa, y yo, como miembros de la mesa, se procedió inmediatamente a prometer o jurar los cargos. Por tanto, de todo el área política nuestra, digamos, de lo que luego fue nuestro grupo parlamentario confederal, Gloria y yo fuimos quienes primero prometimos el cargo. Lo que sucedió, que no todo el mundo apreció porque estaban los micrófonos desconectados, es que al prometer nuestro cargo, con esa fórmula por mi parte que tú acabas de mencionar y por parte de Podemos, con una fórmula muy bonita también, nunca más un país sin su gente, etcétera, lo que nosotros recibimos fue una especie de oleada de odio. Gritos, pitidos, patadas en el suelo, golpes en el escaño, insultos, idiotas, payasos, ya estáis otra vez con lo mismo, vete a la playa, que es de los insultos más es bonito. Que es bonito, ¿no? Es bonito. No sé si fue alguno de los nuestros y lo confundí. Y es interesante porque justamente ahí es donde ve que hay la vieja clase política o el viejo estamento político o los partidos del antiguo régimen estaban teniendo una absoluta falta de respeto por lo que nosotros representábamos. Tengo la sensación de que lo consideran suyo y por tanto, como lo consideran suyo, si España deja de servirles, eso no es España. Si el Parlamento no es donde ellos pueden hacer lo que les dé la gana, eso no es el Parlamento bueno. Si la policía no sirve para que se detenga a los que ellos quieren que se detenga, sino que les detienen a ellos, esa policía le pasa algo, ¿no? Eso no solamente es así, sino que las personas, y eso ha sido mucho más amplio con la crisis, ¿no? Las personas que tienen una visión crítica de cómo funcionan las instituciones, incorporamos también la idea de que pertenecen justamente a un estamento, a una casta, pues vamos mal. Es cierto que las instituciones no son neutrales, el Estado no es neutral, los gobiernos son neutrales, los bancos no son neutrales, pero hay más rastros del conflicto entre lo viejo y lo nuevo, entre la renovación y el conservadurismo en un Congreso que en un banco. Mira, te cuento una anécdota. Cuando nosotros estábamos los primeros días en el Parlamento, venían muchos amigos a visitarnos, seguramente pensando que nos iban a echar pronto y era mejor correr a ver a... Voy a visitarle pronto antes de que les echen. Por dentro. Entonces lo que sucedió fue que, estando de visita a los amigos, había, haciendo también una visita con su familia, pues un trabajador del Congreso, me ahorro el nombre. Y yo le pregunté, ¿me puedo sumar a la visita que estáis haciendo con tu familia del pueblo? Porque se conocía obviamente el Congreso mejor que nosotros. Y dando una vuelta por el hemiciclo, el tipo me dice, a ver tú diputado, él habla así. ¿Diputado? A ver tú diputado, ¿qué es eso? Y digo, los Reyes Católicos, los católicos, pues ¿cómo ves? Diputado, ¿y eso otro qué es? Le dije, los nombres de los comuneros de Castilla. Y me dijo, a ver si lo entiendes, aquí están los Reyes Católicos y los comuneros de Castilla. Ahí lo dejo, saca la lectura. Como si fuera a sacar la lectura. Quiere decirse que lo que la gente que lleva mucho tiempo en la Cámara y tiene incluso como trabajadores una visión compleja de lo que allí sucede, tienen también memoria para transmitirte que tú llegas allí con una posición muy crítica, muy dura justamente, sobre el funcionamiento que las instituciones están teniendo, sobre cómo han sido apropiadas por unas oligarquías, pero tú tienes que también saber leer los signos, los vestigios, también de las luchas, de los conflictos, de los intentos de renovación, los momentos plebeyos que en la Cámara se han dado. Y otro momento que yo siempre contrapongo a este, que para mí fue muy bonito, fue cuando con un visitante, destacado que tuve en el Congreso, le di una visita a los archivos del Congreso, a los sótanos, y los trabajadores de los archiveros, las archiveras,
que aparte de que nos enseñaron todo, sabiendo de qué pie cojeábamos, llamaron nuestra atención sobre algunos elementos. Y un elemento de los más bonitos que me enseñaron fue el primer acta de diputado de Pablo Iglesias, fundador del PSOE, primer diputado socialista. Cuando uno ve que los archiveros conservan con ese gusto y te muestran, como entendiendo que tú lo vas a comprender, el primer acta de diputado de Pablo Iglesias, del primer diputado obrero, el primer acta de diputado de Clara Campoamor, quien desencadenó la aprobación del voto femenino, uno entiende efectivamente que en esa institución que ha sido apropiada por una casta tiene que encontrar vestigios y tiene que comunicar que lo que tú allí representas no solamente es una tarea de oposición, sino también conecta justamente por hacer aflorar los momentos que las instituciones necesitan, también momentos de democratización. Hay un elemento importante, Marcelo, siempre he de reconocer que me emocionó cuando los zapatistas le ganaron, ¿no?, al gobierno del PRI la batalla, entonces firmaron los acuerdos de San Andrés y ahí ocurrió algo que es complicado y confuso e incluso contradictorio. Los zapatistas dijeron, vamos a firmar los acuerdos de San Andrés no en el Palacio de los Pinos, que es la Moncloa allí, sino vamos a firmarlos en una cancha de básquet sobre sillas de plástico. Hay una parte que creo que es hermosa, ¿no?, porque están diciendo, ahí en la cancha de básquet somos iguales, en el Congreso de los Diputados de México o en el Palacio de Gobierno no somos iguales. Pero por otro lado, lo que tú estás planteando es una reapropiación de algo que está ahí porque es el poder del pueblo. Hace poco tuviste una intervención pidiendo la abolición de los títulos nobiliarios, que es otra de las ideas que nos pueden enseñar cómo, sin darnos cuenta, se va construyendo, ¿no?, todo un entramado, un vestido, un maquillaje que parece que el Estado les pertenece. Vamos a escuchar tu intervención. Consideramos que no tenemos por qué mantener este residuo medievalista en el seno de un Estado democrático avanzado. Durante su mandato, el rey Juan Carlos I concedió más de medio centenar de nuevos títulos, siendo los primeros el señorío de Meirás y el ducado de Franco con Grandeza de España, títulos que detentaron como primeros titulares respectivamente la viuda y la hija del dictador. ¿Por qué fracasó esta propuesta? Fue una proposición no de ley de Esquerra Republicana que instaba al gobierno justamente a que dejara de reconocer los títulos nobiliarios. Y fracasó porque nos quedamos solos en la defensa de esa proposición. Nosotros la apoyamos, como viste, incondicionalmente, pero los otros grupos, unos evidentemente por convicción de que bueno, es justo que el Estado reconozca unos nombres por encima de otros, y otros por mero tacticismo del momento, decidieron no apoyarla. Por ejemplo, el caso del Partido Socialista, no lo digo con gusto, pero fue especialmente un papelón ver allí yo pensaba que como pocos se abstendrían. Lo que sucedió fue que en el momento político actual pues parece que no ha lugar para defender una proposición por encima tan sensata, por encima de la coyuntura, como es una cosa tan sencilla como la abolición de los títulos. Seguramente también, y de hecho votaron en contra de esa proposición. En realidad, a mí no me hubiera gustado, desde luego, estar en el pellejo del diputado socialista que tuvo que defender que los títulos no tenían por qué ser abolidos, digamos, su reconocimiento. Esa manía del PSOE de ser republicano, pero juancarlista y ahora felipista, ¿no? Eso no lo termino de entender. Bueno, en ese caso particular, yo creo también quizá fue, digamos, pensar que era un tema absolutamente menor en el que no le iban a dar munición a un partido opositor, como en este caso era Esquerra. Yo intenté explicar en esa intervención que primero que hay una contradicción en la ley que dice que el reconocimiento de los títulos nobiliarios es puramente simbólico, no tiene efectos. Bueno, es una ley autocontradictoria, porque si el Estado reconoce tu nombre por encima de otros, efectivamente eso ya, como todo el mundo sabe, tiene un efecto en términos de capital social. Claro. Pero además yo intenté explicar que obviamente en el reconocimiento de unos apellidos por encima de otros está inscrita una historia de desigualdades que está conectado a su vez con otras desigualdades de otra dimensión que nosotros también tenemos que abolir hoy. Y explicaste tú, claro, tu apellido es Expósito. Claro, mi apellido es Expósito. La dirección de grupo, cuando me encargó defender nuestra posición, no se dio cuenta del detalle de mi apellido. Y entonces yo hice una alusión, que tampoco, bueno, tampoco es muy conocida, a que el padre de Pasionaria era Expósito. Por eso ella se llama Dolores Ibarruri, porque su padre fue encontrado en la parroquia de ese nombre. Y el segundo apellido del padre de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista, era también Expósito. Es decir, que varios de los grandes nombres que han protagonizado, como yo decía, momentos plebeyos, además se movieron en el Parlamento,
fueran hijos de expósitos o herederos de expósitos, pues me parecía significativo. En esa intervención citaste a Cervantes, autores relevantes, quizás porque antes de haber sido diputado ha sido artista y antimilitarista. ¿Y cómo llega un artista y un antimilitarista al Congreso de los Diputados? Pues por muchos vericuetos. En realidad, en mi caso, sin entrar mucho en lo biográfico, pero yo vengo de una tradición de trabajo en el arte que está más ligada a pensar el arte como el uso de herramientas críticas y aplicarlas a la construcción, en fin, de un proceso social, que a pensar el arte como el aprendizaje por una serie de competencias en un estudio, en una academia, que también me parece muy respetable, pero no es mi caso. Se pueden ver obras tuyas en el Reina Sofía. ¿Es posible compatibilizar la vida artística y la vida política? A veces sí y a veces se chocan. En muchos casos ha sido un proceso muy natural el trabajar en el campo de la cultura, en el campo del arte y trabajar con movimientos sociales. Yo soy activista desde hace más de 30 años, pero en muchos casos es cierto que perseguir una carrera profesional se choca mucho con tener una posición política o implicarte políticamente en la construcción de un movimiento social o de un proceso político. Tú sabes también de eso. Qué poca gente, Marcelo, sabe que buena parte de los derechos que tenemos los europeos fueron por los inmigrantes que fueron los que los defendieron en la Comuna de París de 1871. En cambio ahora con los inmigrantes solamente vemos problemas. Tú has sido muy beligerante, ¿no?, con los CIES. He sido muy beligerante con los CIES porque una parte, digamos, de mi trayecto activista o militante está ligado a la defensa de los derechos de las personas migrantes y también a la lucha contra la existencia de esos campos de concentración indignos que son los centros de internamiento de migrantes que todavía existen y que más pronto que tarde tenemos que eliminar. También sucede que biográficamente yo estoy muy ligado, por ejemplo, a América Latina. Tengo un hijo latinoamericano, tengo un hijo argentino. Y bueno, también por una condición finalmente ya biográfica, pues es inevitable luchar justamente por algo que es ¿cómo te diría?, un avance civilizatorio absoluto, que es el reconocimiento completo de los derechos a todas las personas que viven sobre un territorio sin discriminación de origen. Marcelo, sentado ahí estaba José Mota y le pregunté por la franja. ¿Tú te sientes de la franja? Me siento de la franja, tú le has dicho, una especie de como de manchego. ¿Qué es la franja? De catalán manchego, de barcelonés del sur. Es una broma que tenemos con una amiga común sobre esa especie de territorio olvidado, como José Mota dijo muy bien, en la instalación de ese mito de la modernización de España, de la transición hasta ahora, es toda esa franja, todo ese territorio del Estado, Extremadura, La Mancha, llegando hasta Murcia, toda esta especie de sur, ¿cómo diría?, una especie de territorio de nada entre el sur y el norte, que es completamente olvidado y que, como dijo José Mota muy bien, que es de donde él viene también, es un lugar que ha imprimido carácter sobre nuestra cultura, sobre nuestra identidad, y que ha sido completamente olvidado en todos nuestros mitos de modernización. Marcelo, de ahí soy yo. Expósito, no te veo yo a ti en un congreso de emprendedores, pero me gusta verte en la mesa del Parlamento tantas veces. Pero nos ves en un congreso de los diputados. Indignándote. Marcelo, muchísimas gracias por estar aquí en la frontera. Yo no sé si se parece a la mesa del Congreso de los Diputados, pero Más acogedora. hay libertad. Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y a vosotros, desobedientes, ¿qué deciros? Que no os dejéis engañar por los que os dicen que decir que no merece la pena. Hasta mañana, desobedientes.